Scotia. Claro. Compromiso Minero. AFP Capital. Y Líder. Presentan Chilevisión Noticias. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a la edición central de Chilevisión Noticias. Muy buenas noches, vamos a partir hablando del fatal asalto a un camión de valores que se registró en el estacionamiento de un mall en la Florida. Un guardia privado murió después de recibir 7 impactos y otros 2 quedaron heridos. Las cámaras de seguridad son claves para identificar a esta peligrosa banda que usó además un arma de guerra para el ataque. Se escucha, no como balazo, así como metralleta, pero de alto calibre. Y después vimos que eran balazos y fue una ráfaga imparable. Un caos total. No eran ni las 10 de la mañana cuando en pleno Mall Florida Center se registró una fatal balacera. Delincuentes armados interceptaron a vigilantes de una empresa de valores. Todo estaba planificado. Era un robo en el que se enfrentaron a tiros por un millonario botín. Cuando venía saliendo veía el disparo, pero yo me arranqué para adentro porque me dio miedo. Taxista del suelo, la gente entre medio de los autos, agachándose entre medio de los autos, entre los postes. No se escuchaba nada más que los balazos y después paró. Después los tipos se subieron a su camioneta y salieron arrancando. Al menos 4 sujetos armados y con overoles de color naranjo y negro habrían ingresado en horas de la mañana luego de que vigilantes privados realizaran al menos 3 retiros de dinero al interior del centro comercial. Fueron abordados por un grupo de 3 sujetos que están individualizados por cámara, quienes habrían hecho uso de armas de fuego inmediatamente en contra de los guardias de seguridad. Los guardias repelieron este ataque y, producto de lo anterior, les sustraen esta especie, huyen del lugar en 2 vehículos y los guardias son trasladados al hospital en el mismo camión de transporte de valores. Así tal cual, en el mismo camión en que llegaron al mall, debieron irse rápidamente hacia el hospital más cercano. Lamentablemente en aquel lugar se confirmaría lo peor. Dentro de la atención de urgencia que se desarrolló en el hospital, lamentablemente falleció uno de los guardias de seguridad. Los otros 2 guardias estamos esperando todavía mayores antecedentes para saber el estado de salud y cómo está su evolución. Osvaldo Aceituno Saldivia, de 56 años, ex sargento en retiro de Carabineros, fue quien perdió su vida en este violento asalto. Según las primeras diligencias, los delincuentes ni siquiera amenazaron a las víctimas, los vieron y abrieron fuego. No parece haber alguna intimidación, sino que directamente empiezan a disparar. Y es por eso que se inicia este intercambio de disparos que termina con los guardias heridos, pero aparentemente no hubo una advertencia, no hay una amenaza. Una vez concretado el robo, los delincuentes huyeron rápidamente en al menos 3 vehículos. 2 de estos fueron encontrados en la comuna de La Granja. Ambos eran autos de lujo y tenían encargo por robo. Así lo registraron vecinos que vieron la huida de esta banda. Y las camionetas llegaron acá al pasaje, está la escoba acá en el pasaje, cerraron. Y estaba yo afuera cuando se bajaron de las camionetas. Pero sin duda hubo algo que no dejó de llamar la atención. No eran como una pistola normal, eran como fusiles o algo así. Había participación a lo menos de 3 calibres distintos. .40, 7.62 y 9 milímetros. Y es que a excepción de la munición de 9 milímetros, las otras 2 evidencias balísticas demuestran que los delincuentes no portaban precisamente un arma común. La bala 762 es de un arma larga, como la que usa un fusil de guerra. Un fatal episodio cuando este centro comercial abría sus puertas. Una tragedia para toda una familia y también para aquellos que acompañaron en su labor a este vigilante. Resaltamos el trabajo profesional de los funcionarios que trabajan en seguridad privada, la valentía, el interés por cumplir con sus tareas. Solidarizamos con sus familias y esperamos que los responsables reciban la máxima sanción que establece la ley. Y es que fue en cosa de minutos que estos delincuentes lograron realizar un millonario robo y además sembrar el caos en un centro comercial. Para algunos expertos falta mayor nivel de organización al momento de efectuar millonarios retiros. Tenemos que evolucionar un poco en cuanto a los protocolos. La cantidad de guardias por un retiro así importante debe haber sido mucho mayor. Debería haber un nexo entre las policías y las empresas de seguridad
y coordinar de mejor forma este tipo de retiro de dinero, sobre todo de cifras tan importantes. Violento y peligroso asalto a un camión de valores que continúa en plena investigación para dar con los responsables de este fatal crimen. Queremos adelantarles que en algunos minutos más les presentaremos un reportaje exclusivo de Chilevisión Noticias. Son las imágenes inéditas del plan delictual que terminó con la hija de Cristian de la Fuente baleada. Los registros y el paso a paso de los asaltantes luego de que el actor celebrara su cumpleaños en un restaurante de Vitacura. Todo ello más adelante en un reportaje de Chilevisión Noticias. Nos vamos a ir ahora a Francia. Una serie de testigos declararon hoy en contra del chileno Nicolás Cepeda en ese país. Claro, algunos describieron gritos, otros lo reconocen a él huyendo del lugar. Roberto Cox nos va a contar más de esta jornada judicial que era considerada como muy importante. Roberto, buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nosotros seguimos en Besanzón cubriendo todas las alternativas de un caso que ha conmocionado a la comunidad local. Hoy debía declarar Nicolás Cepeda, sin embargo no lo hizo. No lo hizo porque se alargaron mucho los testimonios de varios testigos, estudiantes que estuvieron en aquel diciembre de 2016, la noche en que se escucharon, según ellos, gritos de terror. Textual, dijeron, gritos salidos de una película, gritos que helaban la sangre, como si estuvieran matando a una persona. Fueron algunos de los testimonios dados a conocer por estos estudiantes, incluso en la presencia de la misma madre y hermana de Narumi Kurosaki. La madre estaba muy consternada, estaba muy golpeada por el relato de estos testigos, porque tal como nos dijo su abogada, estaba escuchando en la audiencia tal vez las últimas horas, lo que fueron las últimas horas de su hija Narumi Kurosaki. Y es más, varios de estos testigos, estudiantes mujeres, señalan haber visto y aseguraron fehacientemente haber estado con Nicolás Cepeda escuche bien, en la cocina de la misma residencia universitaria el 2 de diciembre. Es decir, Nicolás Cepeda habría estado al interior de la residencia universitaria de Narumi el 2 de diciembre, 2 días antes de encontrarse finalmente con su ex polola japonesa e ir a comer a una localidad cercana. De eso da cuenta también algunas de las imágenes de seguridad que se dieron a conocer el día de hoy, donde un personaje vestido de negro y con capucha merodeaba durante la madrugada el edificio donde vivía la estudiante japonesa. Una imagen como esta es la que se exhibió durante una nueva jornada de juicio en Francia. Con la ayuda de un dron quisimos recrear lo que pudo haber captado la cámara de seguridad. Finalmente este resultó ser el mismo ángulo y campo de visión que habría registrado las rondas de Nicolás Cepeda los primeros días de diciembre. Que cet homme surveille la chambre de cette petite alors qu'elle ignore toute sa présence. C'est glaçant, ça ressemble effectivement, dans le prolongement des cris d'horreur, ça ressemble à un film de terreur où quelqu'un vous surveille alors que vous ignorez toute sa présence. Rondas nocturnas que se repitieron durante 3 días en la residencia universitaria donde vivía Narumi. Si bien en los videos no se distingue la cara del sujeto, la Fiscalía cree que se trata del mismísimo Nicolás Cepeda. Il va falloir qu'il s'explique, Nicolás Cepeda, sur ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Cette personne habillée en noir avec ce jean bleu délavé au niveau des cuisses, ces chaussures grises qui déambulent derrière l'immeuble de Narumi. Il va falloir qu'il s'explique sur la fréquence de ses venues sur le parking du lieu de résidence de Narumi. Durante la jornada también declararon estudiantes, quienes en aquel entonces vivían en la misma residencia. Dieron detalles de los gritos de terror que se escucharon la madrugada del 5 de diciembre alrededor de las 3. Qu'il a entendu un hurlement de terreur suivi d'un râle. Le râle, c'est celui de la mort. Le râle, c'est le bruit que fait quelqu'un qui meurt. Et ça a été insoutenable pour la famille. Dès qu'ils ont entendu ces mots-là, la maman s'est effondrée. La jeune sœur aussi, mais elle essayait de la réconforter et ça a été un moment épouvantable. Incluso el 2 de diciembre, días antes de encontrarse finalmente con Narumi, testigos señalaron que vieron a Nicolás en la cocina comunitaria de la residencia. Es un rostro que nunca olvidaré en mi vida, dijo una de las estudiantes, totalmente convencida de la presencia del chileno al interior del edificio.
Pues porque tenía que ver cómo estaba el movimiento, quería ver si había guardias, si había luz, cómo estaba ella. Quería planificarlo bien, yo creo. Il va falloir qu'il s'explique sur le fait qu'il a toujours dit qu'il n'était jamais rentré dans cette résidence alors que des témoins l'ont vu à l'intérieur. Ça, c'est un point important. La deuxième chose, c'est que chaque fois que son véhicule est garé, chaque fois que son véhicule est actionné, on voit Nicolás Zepeda. Este martes será una de las audiencias más importantes en lo que va del juicio. Por primera vez, Nicolás comenzará a responder las preguntas sobre su encuentro con Narumi y lo ocurrido aquella noche de los gritos de terror. Todo en la antesala de la declaración de Arthur del Piccolo, el entonces pololo de Narumi, quien podría terminar por desentrañar varios misterios. Mañana sí o sí tiene que declarar Nicolás Zepeda. De hecho, estaba contemplado que lo hiciera hoy, pero la jornada se terminó alargando y mañana se debería abrir ya temprano en la mañana la audiencia con la declaración del chileno. A ver, las declaraciones o las veces que le ha tocado hablar en este juicio han ido en orden cronológico. Primero habló de su vida, de quién era él, dónde estudió, etc. Después habló de sus viajes, incluido el famoso viaje a Japón, donde finalmente conoce a Narumi. Habló de su relación con Narumi y después de los motivos que lo trajeron acá a Francia, a la misma ciudad donde vivía quien era entonces su ex polola. Bueno, ya a partir de mañana empezamos a entrar en el área chica, en resolver cuestiones muy importantes sobre lo que tendría que ver con este presunto asesinato con premeditación. ¿Por qué compró los 5 litros de líquido combustible? ¿Por qué se paseó por zonas boscosas? Y mañana sí o sí le van a preguntar qué hacía rondando el edificio de la estudiante japonesa. A ver, las cámaras de seguridad no tienen una alta definición, no se logra ver, no se logra apreciar si efectivamente era Nicolás Zepeda, no se distingue su rostro y creemos que él va a negar su presencia en el lugar, de que no era él este sujeto vestido de negro, pero todos los datos llegan a la extraña coincidencia de que efectivamente cuando el auto de Nicolás estaba en el campus universitario, este personaje aparecía en las cámaras de seguridad. Una jornada importantísima será mañana para ver si finalmente reconoce algo de todo esto Nicolás Zepeda o si sigue teniendo respuesta para absolutamente todo, tal como ha sido la tónica en todo lo que va de este juicio. Veremos entonces mañana esas respuestas a las preguntas que se han acumulado ya por años. Muchas gracias, Roberto. Buenas noches. Y vamos a seguir con noticias aquí en nuestro país, donde suman y siguen los proyectos que buscan un quinto retiro de fondos de pensiones. Pero ya son 10 las reformas que se han presentado en el Congreso. La última iniciativa establece la posibilidad de sacar 1 millón de pesos. Mañana podría definirse el calendario para finalmente votar. 10 son las reformas presentadas a la fecha en busca de un quinto retiro de fondos de pensiones o un nuevo anticipo de rentas vitalicias. 8 serán tramitados en la Cámara de Diputados, otros 2 en el Senado, ideas entre las que se cuenta la recientemente anunciada por el diputado Eduardo Durán y que propone un retiro acotado y universal de hasta 1 millón de pesos. Para salir de las deudas, sobre todo que contrajeron en marzo, periodo que por todo es conocido, donde se hace mucho gasto familiar, y también para poder solucionar este problema que muchos economistas y el Banco Central han advertido, que es una escalada de la inflación. Una cantidad insospechada de reformas que supera con creces las presentadas con motivo del primero, segundo, tercer y hasta por el frustrado cuarto retiro, lo que aumenta las expectativas de quienes ven en estos recursos una opción para mejorar su situación económica. Tal es el caso de Daniel Fuentes, que con 30 años como panadero no dudó en hacer uso de todos los retiros e incluso ya le tiene un destino al que se tramita en el Congreso Nacional. Sacaría una libreta para postular para mi casa propia. Ese destino le daría al quinto retiro le daría ese destino ahora, porque ya los otros materiales ya tengo, ya lo único que no tengo es casa. Expectativas que demuestran el interés que concitan estas iniciativas en la población, más allá de que recién estén iniciando su trámite en el Congreso Nacional. De hecho, este martes partirá el análisis de cada una de ellas en la Comisión de Constitución, buscando refundir las 8 reformas presentadas en la Cámara de Diputados y estableciendo plazos para su discusión, aunque desde ya se anticipa que no estarían los votos para que se apruebe. No me parece serio ni responsable seguir presentando proyectos de retiro en circunstancias que el día de mañana en la Comisión de Constitución vamos a discutir precisamente la fusión
eventual de todos los proyectos de retiro presentados a esta fecha. Yo diría que los diputados impulsores o no se han dado cuenta de los números que no les calza en los votos o quieren entusiasmar a la ciudadanía con algo que no tienen los votos en la Cámara de Diputados y menos en el Senado para pasar. Una discusión que se anticipa álgida a la espera de las medidas económicas que impulsará el gobierno para intentar frenar el cada vez mayor número de reformas que promueven los retiros de fondos de pensiones. Queremos invitarlos a descargar en su teléfono o también en su Smart TV la aplicación de Pluto TV, que es una aplicación gratuita donde hay una amplia oferta de canales y entre ellos estamos ahí con Chilevisión Noticias. Es el canal 208, hay noticias, hay programas informativos gratis en cualquier lugar en su teléfono a través de Pluto TV. Este lunes comenzó el juicio contra Fabián Cáceres, que está acusado de haber asesinado a su expolola y a la madre de ella. Un caso que dio origen a la denominada Ley Gabriela, que cambió la forma de juzgar los femicidios. Durante estas jornadas, Cáceres declaró y pidió disculpas a la familia. Un proceso que podría durar una semana y donde los familiares de las víctimas están pidiendo 2 cadenas perpetuas calificadas. No sé si hubo conversado previamente con su defensa. ¿Va a declarar o va a guardar silencio? Me acojo a mi derecho de declarar. No se le vio el rostro, pero sí se escuchó su voz. Se trata de Fabián Cáceres, quien está acusado de asesinar a su expolola de 17 años, Gabriela Alcaíno, y a la madre de esta. En esta declaración, el imputado habría pedido perdón a la familia de las víctimas. Por lo menos debiera guardar silencio y aceptar lo que le corresponde vivir, que es una condena que en nuestra perspectiva debería ser una doble cadena perpetua porque fueron 2 crímenes. Si es solo una, va a quedar uno de los asesinatos impune. Los hechos se remontan a la madrugada del 12 de junio de 2018. Ahí, según la Fiscalía, Fabián Cáceres, de 18 años en ese entonces, habría saltado la reja de la casa de Gabriela y su madre para darles muerte a ambas y luego darse a la fuga. El presunto doble homicida no habría soportado el fin de la relación amorosa con la menor, existiendo incluso hechos previos de violencia. ¿Por qué? ¿Hay algo que mi mamá me enseñó? Que nadie me puede poner el principio, ni la mano, ni nada. No sé, ni siquiera es como mi pareja, no sé, no sé. Este audio enviado por la propia Gabriela a una amiga días antes de la tragedia comprueban esa tesis. Más aún cuando también la joven relató que Fabián Cáceres ya había ingresado a su hogar saltando el muro perimetral. Saltó la reja y yo le dije que no quería estar más con él, que quería, no sé, carretear tranquila, estar con otra gente, que no lo puede asumir. Desde el minuto del doble homicidio de Gabriela Alcaíno y su madre, familiares comenzaron una campaña para incluir en el delito de femicidio los asesinatos cometidos por hombres, aunque no haya existido convivencia con su víctima. En marzo de 2020 la ley fue promulgada. También contempla a lesbianas, trans, a mujeres trabajadoras sexuales o que sean agredidas por algún tipo de discriminación. Hay agravantes y se eliminó un atenuante muy utilizado por las defensorías para poder bajar las penas, que era el de arrebato u obcecación. Paradójicamente, al no ser retroactiva, el caso de Gabriela y su madre no será juzgado bajo la ley que lleva su nombre. Por ello, los delitos que se le imputan a Fabián Cáceres son el doble homicidio y el abuso sexual en contra de quien fue su expolola. Ojalá la justicia nos alcance. Ojalá que personas como él estén siempre bajo la cárcel, que estén siempre privados de libertad, porque son un peligro para nuestra sociedad. Un juicio que ya tuvo su primera jornada y del que se espera tenga un veredicto este viernes cuando Fabián Cáceres sepa si es declarado culpable o inocente de un terrible caso que dio pie a la denominada Ley Gabriela. Vamos ahora a Argentina porque el presidente Boric sostiene una cena protocolar con su par de ese país en Buenos Aires. Claro, ya se juntaron durante la mañana, hubo conferencia de prensa conjunta. De todo eso nos va a contar Antonio Ruiz, que ha estado siguiendo esta primera gira presidencial del presidente Gabriel Boric. Antonio, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches desde Buenos Aires, Argentina. Les cuento que a esta hora
Todo se concentra en el espacio cultural Kirchner. A mis espaldas, en el piso número 12, está el presidente Gabriel Boric siendo invitado, ¿no?, a una cena de honor organizada por el gobierno de Argentina. El anfitrión es el mandatario trasandino Alberto Fernández. Invitación a todas las delegaciones, ¿no?, que se han sumado a esta visita de Estado. Este es un centro de exposiciones, de centros y actividades culturales, y que evidentemente durante esta noche también ha albergado un concierto especial con motivo de la visita del presidente de Chile, Gabriel Boric, titulado Hermandad Chileno-Argentina. Es ya la clausura de esta primera jornada de visita de Estado, donde hemos estado contándoles respecto de todas las actividades oficiales a las que se sometió el presidente Gabriel Boric. Al ser una visita de Estado, debe estar en los tres poderes del Estado. Por eso temprano todo se concentró en la Casa Rosada, donde fue recibido por el presidente argentino, más tarde en el Congreso de la Nación y luego en la Corte Suprema. En el encuentro en la Casa Rosada, lo más llamativo, evidentemente, los regalos que intercambiaron los presidentes de Chile y Argentina, reflejo del buen estado de las relaciones tras esta visita de Estado. Les quiero invitar a escuchar y a revisar inmediatamente la nota que hemos preparado junto a Orlando Chales. El simbólico momento a 204 años del histórico abrazo de Maipú entre San Martín y O'Higgins, que repitieron este lunes en Buenos Aires los presidentes Alberto Fernández y Gabriel Boric. Así arrancó la primera visita de Estado del presidente chileno, con honores en la Casa Rosada y esta reunión con Fernández, quien le regaló un vinilo de Charly García y la camiseta de su equipo favorito Argentinos Juniors, la misma que usó el chileno Milovan Mirosevic. Pero Boric no se quedó atrás y le llevó las últimas composiciones en vida de Violeta Parra. Chile y Argentina no tienen una cordillera que los divide, tienen una cordillera que los une. Y eso es algo que debemos atender de una vez y para siempre. Y ha llegado un hombre joven a la presidencia, creo que el más joven de Latinoamérica. Presidente Alberto Fernández, aquí tiene un aliado, un cómplice en esta batalla contra la desigualdad, en esta batalla por un mundo más justo, más digno para todos y todas. Así que nos seguiremos encontrando. Un gustazo. Pero entre tanta cordialidad también salió al pizarrón la controversia por el uso del concepto Gualmapu, utilizado por autoridades chilenas para referirse al territorio que habita el pueblo mapuche, pero resistido por algunos en este lado de la cordillera, donde reclaman que incluye provincias argentinas. No hay ninguna confusión, eso quedó absolutamente aclarado. El presidente particularmente se ocupó de explicarme el alcance de esas palabras que para nosotros no generaron absolutamente ninguna inquietud. Se ha tratado de levantar una polémica, me quedo con las declaraciones del presidente Alberto Fernández. Acá ninguno de nosotros ha puesto en cuestión la soberanía territorial de nuestros respectivos países y no tenemos temas pendientes a ese respecto. Una jornada que marcó el debut de la nueva embajadora de Chile en Argentina, la militante del Partido Comunista Bárbara Figueroa, mientras la UDI consiguió que en la reunión bilateral Boric conversara con Fernández sobre la solicitud de extradición de Galvarino Apablaza, procesado por el crimen de Jaime Guzmán. Y obviamente tomé en cuenta sus consideraciones, aclarando desde ya que este es un problema que se debe resolver judicialmente en la Argentina. El presidente Alberto Fernández nos ha escuchado, va a tomar en consideración lo que le hemos planteado y nosotros, por supuesto, no corresponde que intervinamos en un poder independiente de la República Argentina, pero no me cabe ninguna duda de que se van a hacer todos los esfuerzos que estén al alcance. Antonio, tema fundamental en estos días en Argentina, el nuevo aniversario de la Guerra de las Malvinas. Hubo también una declaración de apoyo de Gabriel Boric. No sé si fue tomado como parte de las conversaciones o no el tema de las Malvinas y del apoyo chileno a la reivindicación argentina. Sí, fue uno de los momentos importantes de la jornada. Les cuento que el presidente Gabriel Boric, desde el hotel donde se quedó durante esta noche, avanzó hasta la primera actividad a pie. Lo hizo en un trayecto más o menos de 10 minutos, donde la prensa local aprovechó de consultarle, evidentemente, por la postura que él ha marcado respecto de la reivindicación que hace el pueblo argentino de las Islas Malvinas. Aprovechó ahí de manifestarse, evidentemente, a favor de esa demanda. Lo había señalado también en una entrevista este domingo al diario Clarín de Argentina. Son parte de los temas que más llaman la atención, evidentemente, de la prensa trasandina en esta visita de Estado, que hoy se concentró en estas actividades protocolares y evidentemente políticas allí en la Casa Rosada. Mañana será el turno del ámbito económico. Les cuento que el presidente Gabriel Boric se reúne con un grupo de empresarios locales, también con inversionistas chilenos en Argentina, y va a visitar también el espacio de
Memoria y Derechos Humanos, poniendo fin ya también a esta visita de Estado que se prolongará por 48 horas. Bien, muchas gracias, Antonio. Vamos a estar muy atentos entonces también a esas reuniones que sostendrá el presidente el día de mañana. Que tengas buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y vamos a hablar de una información trágica y también muy preocupante, porque un niño de solamente 3 años murió después de comer almejas que estaban intoxicadas con marea roja. Esto ocurrió en Calbuco. Una tragedia que enciende todas las alarmas justo cuando se acerca además una época que es de alto consumo de mariscos, que es justamente la Semana Santa. Una noticia que tiene a la comunidad consternada, donde se conjuga la pena y el temor a que este hecho se pueda repetir, porque estamos a días de que comience Semana Santa, fecha donde más se consumen productos del mar. Un menor de 3 años falleció lamentablemente en horas de la tarde. Los otros 4 personas están hospitalizadas. Tras haber consumido mariscos, específicamente almejas con marea roja paralizante en una playa de Calbuco, una familia terminó completamente intoxicada durante el fin de semana. El pequeño lamentablemente falleció después de haber presentado náuseas y vómitos. Se trata de una lancha que hizo extracción ilegal en otra región y la trajo a nuestras costas en prácticas que son absolutamente fuera de toda normativa, y saltándose obviamente todos los controles que nosotros tenemos. Controles que testean a los mariscos que luego se dirigen al centro y norte del país. Por eso es tan indispensable comprar en lugares autorizados. En el mercado central, que ya se prepara para Semana Santa, rápidamente se encendieron las alarmas llamando a la calma. Mire, todo cerrado. ¿Sí? No hay nada que sea abierto. Nosotros, apenas nosotros sale algo malo, lo tiramos afuera. Y cuando usted compre una parte establecida, nunca le va a salir mal a el producto. Todo lo que compramos nosotros es en el terminal pesquero. Nada, absolutamente nada al azar que vienen personas a vendernos. Si no tienen el sello de Senda Pesca, no. La marea roja es un fenómeno natural provocado por el incremento de microalgas en el agua, las cuales producen una toxina que, si bien no es tóxica para los moluscos que la consumen, sí causa una severa intoxicación a los seres humanos que comen esas especies contaminadas. Las toxinas marinas hay de 2 tipos. Son aquellas que afectan al sistema nervioso, que pueden provocar parálisis nerviosa, o aquellas que pueden afectar al aparato digestivo. Cuando generan esa parálisis nerviosa, puede generar un shock y puede generar la muerte en el peor de los casos. Y así ocurrió en esta oportunidad, y es que detectar un marisco contaminado con marea roja es sumamente complicado. A simple vista no se ve y tampoco se elimina al cocinar el molusco. Sin embargo, las autoridades aclararon que en estos momentos no hay marea roja en la región de los lagos. Tenemos 107 áreas activas actualmente y ninguna presenta toxinas. La embarcación habría ido a pescar ilegalmente las almejas a una zona de la región de Aysén y luego las habría traído a Calbuco. Porque una de las personas que es dueña de la lancha es una de las personas que se encuentra en un estado delicado de salud. El dueño del bote es familiar del pequeño fallecido, un trágico accidente que hasta ahora mantiene a 4 personas hospitalizadas, 2 de ellos en estado grave. Tras el decomiso de los mariscos, 2 pescadores fueron detenidos y quedaron a la espera de citación de fiscalía. Si quieren profundizar en esta información, pueden visitar nuestro sitio web, chbnoticias.cl. Ahí hay una nota donde se explica qué es la marea roja y también cómo se puede detectar. Esto en chbnoticias.cl. Y vamos a otras informaciones. Se espera que mañana pueda anunciarse una flexibilización en el uso de mascarillas, sobre todo en los espacios abiertos, por ejemplo en la calle. Claro, pero hay debate de todas maneras entre los distintos expertos, hay miradas diferentes y sobre todo hay aprensiones respecto a si se da este paso y luego es necesario volver atrás. ¿Cómo podría hacerse eso? Toda la discusión en la siguiente nota. 3 veces a la semana, Pía y Franco llegan hasta el Parque Bustamante a entrenar. Lo hacen en horarios con poca afluencia de público y por eso ella deja de lado su mascarilla, no así él, quien pocas veces se la saca. También estoy muy acostumbrado ya a usarla y creo que ya va por muy individual. A esta altura creo que ya tendrá que ser más individual, más como te quieres cuidar, usarla. Yo opino que deberíamos dejarlo en espacios abiertos porque igual en este espacio como que la gente no tiene interacción entre nosotros.
es precisamente lo que la autoridad sanitaria anunciaría este martes, una flexibilización en el uso de la mascarilla en espacios abiertos. Todo dependería, eso sí, de la fase en la que esté la comuna, el nivel de protección que tengamos y el tipo de actividad que se realice. En aquellos lugares, ¿cierto?, en que hay espacios abiertos y hay buena circulación de aire, allí quizás hay bajo riesgo, pero también nos tenemos que hacer cargo de que las personas no transitan solo por lugares de bajo riesgo. Son algunas de las reflexiones que está haciendo la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, y es que el desafío será comunicar adecuadamente esta medida con la que no todos los expertos están de acuerdo. Es una buena herramienta para impedir la transmisión, no se puede perder. Y porque si nos retiramos las mascarillas y nos relajamos, probablemente después va a costar muchísimo que las personas las ocupen. ¿Pero en qué lugares sería razonable dejar de utilizarlas? Por ejemplo, ahora que no hay tantas personas, yo no lo vería malo el hecho que sea aplicado. ¿Dónde, por ejemplo, sería más un riesgo, crees tú? Yo creo en espacios abiertos, como lugares donde transita harta gente principalmente. ¿En qué momento tú te las sacas? Cuando veo que no hay nadie, quizás cuando estoy haciendo actividad física también, porque uno se siente como ahogado. Debemos seguir utilizándola en todos los espacios cerrados, y me refiero principalmente a los lugares de trabajo, de estudio, transporte público, comercio y todos los otros lugares donde se puedan eventualmente producir contagios. Si bien son numerosos los países en Europa que han eliminado la mascarilla, es importante considerar que allá se acercan al verano, nosotros al invierno. Hay una circulación importante de los virus respiratorios, se ha hablado incluso de niveles altos de influenza y por eso se adelantó la campaña de vacunación, y aún las personas no están vacunadas contra la influenza, por lo tanto corremos el riesgo de tener personas que podrían incluso tener ambas infecciones. Son las miradas críticas a la eventual eliminación de la mascarilla en algunos espacios abiertos. De todas formas, habrá que esperar hasta este martes para conocer los criterios que disponga la autoridad. Hemos tenido un explosivo aumento del comercio ambulante y eso genera preocupación. Hoy se estableció una mesa de trabajo que apunta a sancionar a quienes están detrás de este comercio. Las autoridades los califican como mafias destinadas a robar productos y luego usar a los trabajadores ambulantes para reducirlos. Una riña que tiene como protagonistas a comerciantes ambulantes que, no contentos con acaparar el espacio público en las veredas sin realizar ninguna contribución, se tomaron también la calzada para convertirla en un ring de pelea. El hecho ocurrió en plena esquina de Providencia con Nueva del Ayo. Esa fue una pelea normal que cualquier persona puede tener entre ellos. Pagamos justo por pecadores, porque no toda la gente que trabajamos acá somos cortados por la misma tijera. Existe preocupación entre los vecinos y locatarios de Providencia, ya que este tipo de enfrentamientos por el uso de las veredas son cada vez más violentos, y es que al igual que en Santiago y Estación Central, los comerciantes itinerantes han ido copando y saturando los espacios públicos, complicando el tránsito peatonal. Ando con miedo, prefiero el comercio fijo. Hacen, como le dijera yo, la parada, que son gente de trabajo, y no. Hay gente que anda viendo la posibilidad de tomar lo que no es de ellos. Ellos no pagan lo que es patente, no pagan impuestos, no pagan nada, no están aportando nada, ¿me entiende? En las últimas semanas, episodios como el ataque de comerciantes ambulantes contra manifestantes en Estación Central, que dejó un herido de gravedad, y estas escenas de personas corriendo con carritos repletos de aceite hirviendo por la Plaza de Armas, motivaron una reunión intersectorial entre el gobierno, la gobernación, las municipalidades y las policías, con el fin de definir un plan que permita erradicar al dañino comercio callejero irregular. Detrás de ellos hay mafias importantes. Aquí hay que pesquisar, por ejemplo, containers enteros que se roban en los puertos, camiones enteros que se roban, las mercancías. Y esas son las que finalmente muchas veces se venden luego en las calles. El crimen organizado y las redes que abusan de las personas para usarlas como eslabones desechables de su cadena tiene que ser enfrentado con mucha determinación. El llamado es a no comprar en el comercio ambulante. Escuche bien, no solo se expone a una multa de aproximadamente 100.000 pesos, también a penas de hasta 3 años de cárcel por receptación, ya que se ha detectado que gran parte de los productos que se venden de manera informal en la calle fueron robados.
Quedan solo horas para que la ministra Rutherford comunique su decisión respecto a si va a procesar o no al excomandante en jefe del ejército Ricardo Martínez, quien quedó detenido la semana pasada. Claro, porque mañana martes se cumple el plazo para saber finalmente la respuesta. Todo indica que el general sí tendría que enfrentar a la justicia, como ha ocurrido también con sus antecesores. El tiempo corre la oficina de la ministra Romy Rutherford. Faltan solo horas para que la magistrada anuncie si someterá a proceso o no al excomandante en jefe del ejército Ricardo Martínez, actualmente detenido en el marco de la investigación por el millonario fraude en la institución. Decisión que se da en medio de nuevas pruebas dadas a conocer por un reportaje a fondo de Chilevisión Noticias. Estas son algunas pruebas que involucran a Martínez en la arista agencia de turismo. Corresponden a 2 pasajes sobrevalorados, 9 millones de pesos por un boleto a Francia y 13 millones más por otro pasaje a Estados Unidos. El general Martínez, faltando a la fe pública, ha dicho que esta práctica de la arista o de pasaje o viaje, todos la hacían, que era algo institucionalizado. La verdad es que no era institucionalizado, era generalizado, era de los generales. Son al menos 15 viajes los que el general no recordaba haber realizado frente a la comisión investigadora. Según denunciantes, el excomandante en jefe obstaculizó la indagatoria, destruyendo evidencia. Arrancaron de raíz las hojas que tenían probablemente que ver con viaje al extranjero, conexión de agencias de turismo de parte del mismo Ricardo Martínez. Nuevos antecedentes que generaron reacciones y hasta molestia en la Cámara de Diputados, sobre todo en la Comisión de Defensa. Creemos que el general Martínez tuvo una actitud totalmente cobarde ante la Cámara de Diputados en cuanto a la comisión investigadora vino y mintió expresamente sobre los viajes. Señala que hizo solamente 2 viajes en su vida, en su carrera militar. La situación debe ser investigada nuevamente por la aparición de nuevas pruebas. Vamos a analizar en la Comisión de Defensa, de la cual soy miembro, la realización de nuevas diligencias. Martínez permanece detenido en el Regimiento de Telecomunicaciones de Peñalolén a la espera de la determinación de Rutherford de procesarlo o no. El general podría ser procesado con prisión preventiva, sin libertad y sin consulta a la Corte Marcial. También podría ser procesado con libertad provisional bajo fianza. La última opción es que quede en libertad por falta de méritos, la menos probable, según trascendidos. Mi patrimonio es legítimo. Es legítimo. La defensa del general declinó referirse al futuro legal de Martínez. Dicen esperará la decisión de la ministra, la que deberá ser comunicada este martes. Ricardo Martínez podría convertirse en el 4º excomandante en jefe del ejército en ser procesado por Rutherford. Y todo indica que así sería. Reitero mi inocencia. Hasta siempre. Se conocieron resultados de 3 encuestas y por primera vez sitúan al rechazo por sobre el apruebo en el plebiscito de salida constitucional. Sondeos que no dejaron indiferentes a los constituyentes justo cuando se cumplen 9 meses desde el inicio del proceso constitucional. Preocupación acá, más que preocuparnos, es ocuparnos. Con esa frase, la presidenta de la convención, María Elisa Quinteros, respondió durante esta jornada al resultado de 3 encuestas que sitúan por primera vez la opción del rechazo por sobre el apruebo en el plebiscito de salida. Todo esto cuando se cumplen 9 meses del inicio del proceso constitucional. Plaza Pública Academ le da un 40% a la opción del apruebo versus un 46% al rechazo. Pulso Ciudadano le entrega un 32% a la opción que le da luz verde a la nueva constitución versus un 35.8% que la descarta. Finalmente, Feedback Research le entrega un 41% al apruebo y un 44% al rechazo. Para Quinteros es importante fortalecer un área, pero sin descuidar estos resultados. Fortalecer la estrategia comunicacional, también hacer eco respetuosamente de las encuestas, mirarlas en la tendencia que van mostrando. Y más que mirarlas, preocupan a otros constituyentes, aunque hay otros que creen que sí o sí se aprobará. Lo primero son datos preocupantes. Creo que también es muy prematuro aventurar un resultado definitivo. Yo creo que no es cierto eso. ¿Y qué va a pasar? Que cuando estemos más cerca del apruebo, va a ir subiendo el apruebo y bajando el rechazo y al final va a ganar el apruebo igual. Otros creen saber la razón de estos resultados. La gente que votó mayoritariamente por una nueva constitución, por el apruebo, muchos de ellos se están dando cuenta que no está dentro de las expectativas que ellos tenían lo que está ocurriendo. Por eso es este resultado, ya que no hay propuestas reales para solucionar la vida y mejorar la vida de las personas. Para expertos, las cifras de estas encuestas tienen un claro origen.
Yo tengo la sensación de que el problema de la Convención Constitucional es un problema de contenidos y no necesariamente de comunicación. Hay una brecha programática entre lo que está votando o que aparentemente está votando la Convención Constitucional versus lo que quiere la ciudadanía. Encuestas que no dejaron indiferente a nadie, a solo semanas que termine el trabajo de las comisiones y con ello cada vez más cerca del documento final, que deberá ser aprobado o rechazado. Les extendemos la invitación para descargar en su teléfono o en su Smart TV la aplicación Pluto TV con una amplia oferta de canales, entre los que pueden encontrar, por supuesto, Chilevisión Noticias. Estamos en la señal 208 con noticias y programas informativos las 24 horas. Y revisamos otras noticias. La coordinadora Arauco Malleco declaró que no tiene intenciones de dialogar con el gobierno para buscar un acuerdo de paz en la zona sur. El presidente Gabriel Boric respondió que no valida las amenazas, pero que tampoco planea reponer el estado de excepción. Sacaron a funcionarios y personas que estaban haciendo trámites en la municipalidad de Lebu. La intención de este grupo de unas 20 personas, todos integrantes de la comunidad mapuche Lafkenche, era tomarse las dependencias del municipio. Todo esto con el propósito de apoyar a 8 comuneros condenados a 20 años de cárcel por el crimen de Eleodoro Raimán Coñuel a fines del 2019. Movilización que ocurre a solo horas de conocerse una nueva declaración por parte de la coordinadora Arauco Malleco, donde reitera su nula intención de diálogo con el gobierno, desconociendo todo intento de este por parte de las autoridades. Lo que busca el gobierno no es avanzar en la resolución del conflicto, sino legitimar su aparataje asimilacionista a toda costa, principalmente con sectores mapuche, cooptados y serviles. En medio de tanta confusión reafirmamos nuestro camino político-militar del Huaychán. Nosotros hemos decidido un camino que es el camino del diálogo. Y ese diálogo le va a molestar a muchos. Le va a molestar a quienes justamente creen que a partir de la violencia o a partir de el enfrentamiento se pueden conseguir cosas. Desde el término del estado de excepción a fines de marzo, los ataques violentos han continuado en la macrozona sur del país. Y si a eso sumamos la nula intención de diálogo por parte de comunidades mapuches, de inmediato se instala la incertidumbre en términos de seguridad pública. La pregunta sigue siendo, ¿deberían regresar los militares a la zona? Sí, yo creo que es necesario por lo que está pasando y esto va en aumento, o sea, no ha disminuido en nada. La llegada de militares a la Araucanía polariza mucho más la situación. ¿Deberá seguir el estado de excepción? Yo creo que sí, pero un poco más duro del que había. La seguridad debería correr por cuenta del Estado y de otras por medio del diálogo. Los atentados que ocurren en la macrozona sur, que va del Biobío a los lagos, habitualmente dan como responsables a 4 grupos radicales. La resistencia mapuche Lafkenche, la resistencia mapuche Malleco, también la Huaychán Aucamapu y por último la coordinadora Arauco Malleco. Todos estos coinciden en validar la vía armada para conseguir sus objetivos y pedir la liberación de los que denominan presos políticos. Dentro de ellos, la UAM y la CAM son los que se disputan el protagonismo en la Araucanía. Asumimos el componente de la violencia política como absolutamente legítima toda vez que somos o nos sentimos un pueblo oprimido. Las acciones son mayoritariamente contra el capitalismo, contra inversiones capitalistas, en este caso en contra de forestales y centrales hidroeléctricas que estarían arremetiendo en contra de nuestras comunidades, en contra de nuestro pueblo. No hay un conflicto con la primera nación mapuche, no hay conflicto. El conflicto es con asociaciones ilícitas terroristas que han insistido en la violencia. El gobierno anunció una querella por el ataque incendiario ocurrido el viernes pasado en Contulmo, que dejó una decena de viviendas destruidas. Es la primera acción judicial en esta materia que se realiza en la era Boric y que al parecer no será la última. Hacemos una pausa y luego les contaremos que Chilevisión Noticias accedió en exclusiva a la planificación, el seguimiento en las cámaras y la detención de la banda que cambió la vida del actor Cristian de la Fuente al asaltarlo. Ya volvemos, espérenos. Chilevisión Noticias.
Estamos de vuelta para contarles que el presidente de Ucrania recorrió hoy la ciudad de Bucha, el lugar en que la retirada rusa está permitiendo apreciar en toda su dimensión la masacre en que se ha convertido el paso de esas tropas invasoras. Sí, las imágenes son realmente estremecedoras y la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, la expresidenta Michelle Bachelet, se mostró horrorizada tras conocer lo que ha ocurrido ahí con cuerpos abandonados en las calles, fosas comunes llenas de cadáveres. Es terrible lo que ha ocurrido en ese lugar. La guerra, que es más opuesto a la música, el silencio de las ciudades en ruinas y la gente muerta. La noche más importante para la industria musical, los Grammys, sirvió de escenario para un conmovedor discurso del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Nuestros niños dibujan cohetes en picada, no estrellas fugaces. Más de 400 niños han resultado heridos y 153 niños han muerto. Y nunca los veremos dibujar. Más tarde, Zelensky visitó la zona que descubrió como un lugar donde se cometieron crímenes de guerra. 340 cuerpos fueron enterrados. Mientras el mundo mira horrorizado, Occidente evalúa nuevas sanciones. Estados Unidos pidió la exclusión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, algo que para los expertos solo debiese ser el inicio de una serie de medidas. Mientras el Consejo de Seguridad no determine nada o no saque ninguna resolución, va a ser muy difícil comenzar algún tipo de acción y siempre va a estar el veto de Rusia en este caso y la abstención de China. Rusia mantiene firme su postura. No son responsables de las muertes. Tenemos evidencia factual que prueba nuestro punto. Intentaremos mostrarle al Consejo de Seguridad muy pronto que la comunidad internacional está engañada por el falso relato promovido por Kiev. El problema es que hay que comprobar que hubo delitos y que hubo responsabilidad directa de los jerarcas en la comisión de estos delitos en el terreno. Un escenario que sin duda refleja el horror del paso de la guerra y da cuenta de la capacidad de destrucción que puede generar. Volvemos al país. Un padre denuncia que su hijo fue secuestrado por algunas horas cuando fue a un punto de reciclaje a solo metros de su casa. Los vecinos denuncian el abandono en este sector de San Bernardo y que una serie de delitos están creciendo, afectando a sus familias. El niño aparece ahí corriendo para acá y llega por aquí cerca y me ve y se asusta y se arranca para allá al otro lado. Hijo, soy tu papá, y miraba para atrás y arrancando para allá. Y ahí lo seguí por allá, lo agarré por atrás y le dije, tranquilo, soy tu papá. Me dijo, papito, me va a matar. ¿Quién es ese hombre que está allá? ¿Cuál hijo? Uno que está allá, tranquilo, si estoy aquí, cuidado que nos va a matar, papito. Estaba pero horrorizado con lo que estaba pasando. De esta manera y con muchas emociones encontradas, este padre recuerda el momento en que encontró a su hijo de 12 años. Él denuncia que un hombre secuestró al adolescente en San Bernardo. Horrible, horrible eso. Yo no se lo doy a nadie. Yo eso lo veo en Facebook, lo veo en las noticias, en Colombia, Venezuela, yo eso, pero jamás pensé que vi una cosa en carne propia. Que el niño salió a botar unos envases afuera y no apareció más. El niño habría caminado no más de 15 metros desde su casa a este punto de reciclaje. Ahí habría sido abordado por un adulto. Un sujeto le habría tapado la boca y luego lo secuestró. Este es el único registro audiovisual en donde se aprecia al atacante. Un tipo muy alto que andaba con un gorro, muy tapa la cara, que tenía como una barba. Y su mano era muy hedionda. Desde la puerta de su casa fue llevado hasta las cercanías de la cancha Valle de Cóndores, sector el cual se caracteriza por su abandono y exceso de matorrales. Y por sospecha e intuición, el padre llegó ahí. Fueron minutos de pánico, no solo para ellos, sino también para toda una comunidad. El sector era muy bonito cuando llegamos. Era como un parque, habían zonas de picnic. No sé en qué minuto se transformó en lo que está ahora. Se sabe que se drogan, si tú ves por ahí, hay condones botados en el piso. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y eso es todos los fines de semana. También hemos comprometido patrullajes preventivos. Además, como este es un sitio privado, estamos oficiando en este momento a la empresa Socobesa directamente para solicitar mayor presencia en el lugar donde se están construyendo futuras casas. Una serie de hechos delictuales han ocurrido en el último tiempo en este sector, lo que tiene muy preocupada a la comunidad. Son cerca de 3 hectáreas que dicen estar abandonadas. Mientras tanto, las policías trabajan para dar con el hombre de quien habría secuestrado por unas horas al menor. Pausa en las noticias y al regreso, todo el poder nuclear de Rusia y la batalla por sobrevivir que dan miles de ucranianos a diario en el segundo capítulo de nuestro reportaje enviado especial de Daniel Matamala. Ya volvemos, espérenos. Chilevisión Noticias.
Ya estamos de regreso cuando faltan 4 minutos para las 10 de la noche y queremos recordarles que a partir de las 22 horas estamos autorizados para transmitir programas para mayores de 18 años. Y seguimos con las noticias. Casi 300 familias esperan por la entrega de sus viviendas en un condominio de Puente Alto. Claro, el mayor problema que tienen, producto del retraso de la entrega, es que les han subido las tasas de interés de los créditos hipotecarios y como consecuencia, entonces las casas les van a salir más caras por los dividendos más altos. Por décadas, la casa propia ha sido el sueño de muchos, pero cuando hay promesas y expectativas que no se cumplen, la ilusión se derrumba. Hay un gasto emocional muy grande. Teníamos varios planes a futuro con mi pareja, los cuales no se han podido concretar. Esto de un sueño, una casa propia, se vuelve una pesadilla. Con desazón, cientos de familias miran desde la reja las casas y departamentos que esperaban estar habitando ya en esta fecha. Según ellos, la inmobiliaria Locampino ha tenido retrasos considerables en la entrega de las 298 viviendas que contempla el proyecto Alto Las Perdices en Puente Alto. ¿Cuál era la fecha estimativa en que supuestamente les iban a entregar esta casa? Diciembre del 2019. Junio del 2020. Para el 2021. Ahora hay una nueva fecha estimativa de entrega, pero cada día que pasa significa un aumento en sus dividendos. Ahora la fecha de entrega es 13 de abril y resulta que todavía no podemos escriturar y nos hemos llevado todas las alzas de interés y los cambios de las condiciones crediticias que ahora hay. Muchos de ellos han tenido que desistir del proyecto ya que no les alcanza el dinero. Si una de estas viviendas de poco más de 4.700 UF, de la cual se dio un pie del 10%, hubiese sido entregada a finales del 2019, cuando la tasa de interés era de 1.5%, el dividendo habría sido de 482.000 pesos, pero con la tasa actual de 5.5% pagarán un dividendo de 766.000 pesos, diferencia considerable. Lo que impacta es la renta requerida para ser aprobado por un crédito hipotecario. Si una persona con una cuota hipotecaria de 250.000 requería 1 millón de pesos, es decir, el 25%, ahora cuando sube a 350.000, ahora tiene que ganar 1.400.000 pesos. Y así muchos ya no califican para los créditos hipotecarios, viendo derrumbado el sueño de la casa propia, y otros que ya no les queda más que asumir un dividendo más alto. Y eso tengo que pagarlo yo por un atraso de ellos. Y ellos ni siquiera disculpas, hay que vamos a darle un bono, una ayuda. Ese perjuicio, que es un daño emergente, que afecta el bolsillo de las personas, desde nuestra perspectiva debe y tiene que ser indemnizado por las inmobiliarias, porque es producto del retraso, que no es imputable al promitente comprador, que hoy día se ven enfrentados estos clientes a estas tasas de interés que están absolutamente desmedidas. A través de un comunicado, la inmobiliaria Locampino indicó que han respondido a todas las observaciones para avanzar con el proyecto dentro de un contexto complejo, afectado por el estallido social, la pandemia, materiales y escasez de mano de obra, además del cambio de autoridades municipales. La única respuesta que estas familias quieren escuchar es la fecha exacta en que podrán recibir sus casas. Tal como les habíamos adelantado, lo que vamos a ver a continuación son imágenes inéditas del intento de asalto donde la hija de Cristian de la Fuente fue baleada en sus piernas. Registros que corresponden al seguimiento que hicieron estos asaltantes desde que el actor estuviera celebrando su cumpleaños en un restaurante en Vitacura. Claro, y por eso, según la PDI y según la Fiscalía, hay una gran probabilidad de que haya sido en ese lugar, mientras almorzaba, que haya sido marcado sin que se percatara del hecho hasta que fue interceptado afuera de un condominio. El informe y las imágenes son de Fabián Acevedo y Juan Contreras. Estos son momentos, algunos minutos después de que la víctima sale desde el restaurante. Registros que hasta ahora no habían sido revelados del día en que intentaron asaltar a Cristian de la Fuente. Hay un marcaje y hay un seguimiento desde el momento en que él se encontraba en el restaurante almorzando, que logramos determinar a partir de ese análisis y ese cruce de información que este hecho no se trataba de una encerrona o de un portonazo. Investigación que logró en 16 días dilucidar quién estaba detrás y lo que los delincuentes querían arrebatarle. En esta lámina, ¿a cuánta distancia van de Cristian de la Fuente? A pocos metros, pasan por el mismo lugar, son 28 y ese es 28.47, 28.53, 6 segundos. Cuando llego a la clínica y me encuentro con el subprefecto de la PDI,
lo primero que me pregunta es con qué reloj ando. Ataque que le pudo costar la vida a su hija, pero también al actor. El disparo no era en defensa del propio delincuente, no estaba siendo atacado o por la policía o por la víctima, y tampoco era ya para obtener la especie, porque la víctima se estaba huyendo del lugar. ¿Cristian de la Fuente pudo ser una víctima al azar? Absolutamente al azar. Y se lo mostré y me dijo, iban por el reloj. Como un milagro. Como Angélica Castro definió que su hija de 17 años sobreviviera al disparo efectuado por un delincuente. Palabras que llegaron días después de aquella angustiosa escena de la tarde de un 11 de marzo, mismo día en que Cristian de la Fuente estaba de cumpleaños. Estamos en la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Oriente. El fiscal Jorge Reyes repasa las primeras diligencias e informaciones que se recibieron de lo sucedido en Lo Barnechea, luego que un asaltante que era esperado por un motorista abriera fuego directo hacia Cristian de la Fuente y Laura, en el momento en que el actor, al ser intimidado, decide acelerar su auto durante un taco que se produce afuera de un condominio. Nos preocupamos obviamente de la salud de la víctima, supimos que estaba fuera de riesgo vital, era una herida bastante importante, la bala ingresó por la rodilla izquierda y se alojó en la pierna derecha, es decir, cruzó toda la pierna izquierda, salió y volvió a ingresar en la pierna derecha. Cristian ve a un sujeto masculino, tez morena, cabello corto negro, quien portaba un arma de fuego del tipo pistola, sin recordar mayores características. En el asiento trasero va una compañera de su hija, quien logra también apreciarlo. Según el persecutor, el disparo estuvo a centímetros de alcanzar a la figura hollywoodense en el día de su cumpleaños. Esta bala ingresó por la ventana del chofer, se rompió la ventana del chofer, a pocos centímetros del rostro o del cuerpo del tripulante, en ese caso, que era la víctima, era el padre de la menor. La niña que iba con nosotros, que iba atrás del auto, dice que él había dicho, bájate, weón, pero yo en ese momento no sabía si querían el auto, no sabía nada, y no me iba a bajar de un auto de 2 puertas con una niñita atrás porque no podía, no era opción. No iba a entregar un auto con una niña que además no era mi hija, porque hoy no tendría la cara para mirar a ese papá a los ojos. El tirador escapa arriba de la moto conducida por quien se oculta siempre bajo un casco. Laura es llevada hasta la clínica alemana. Se habla de un intento de encerrón a Cristian de la Fuente. Sin embargo, los investigadores, tras revisar las primeras 2 cámaras de seguridad, se dan cuenta de una dinámica completamente distinta. Cuando llego a la clínica y me encuentro con el subprefecto de la PDI, lo primero que me pregunta es con qué reloj ando. Y se lo mostré y me dijo, iban por el reloj. Porque ellos esto lo vienen investigando hace mucho tiempo. No es que esto lo hayan resuelto en poco tiempo, porque hoy, qué suerte que tengo yo que lo resolvieron en poco tiempo. A esta banda la vienen siguiendo hace muchos años. Conforme a la evidencia que nosotros encontramos, el análisis de cámara que hoy día tenemos, no solo en la zona oriente, sino que en toda la región metropolitana, y eso nos permite también retroceder un poco en el tiempo. Imágenes que hasta ahora no se habían revelado sobre el caso de la Fuente. Cámara ubicada en Nueva Costanera con esposa en Vitacura, siempre a la derecha de su pantalla. El ángulo da con parte del estacionamiento del restaurante Don Do en Vitacura y precisamente el Mini Cooper, bicolor del actor estacionado. Un acomodador de vehículos baja la calzada y Cristian de la Fuente se retira. Entre el ataque y este momento hay aproximadamente 12 minutos de diferencia. Fue tan fácil como revisar lo que sucedió en el antes y el después de que pusiera en marcha su automóvil. El que parece un solitario motorista primero pasa cuando él se está subiendo, esperando para iniciar un seguimiento. Podría haber sido él, podría haber sido cualquier persona que en ese momento se encontrara almorzando en ese restaurante y tuviera, ¿cierto?, en su muñeca un reloj de un valor determinado, ¿cierto?, que sea de interés para ellos para poder ser comercializado, lógicamente, en el mercado negro. ¿Cristian de la Fuente pudo ser una víctima al azar?
Absolutamente al azar, ¿ya? Lo único particular, en este caso Cristian de la Fuente, es que llevaba un reloj de alto valor. Y es que los motoclock así operan. De hecho, que quien haya podido marcar a Cristian de la Fuente sea alguien que estuvo almorzando en el mismo lugar. Sin levantar sospechas es una gran posibilidad. El marcaje se produce cuando la persona encargada dentro de la estructura criminal de realizar esta acción deambula por diferentes lugares de acceso público, generalmente asociados a restaurantes, hoteles del sector oriente. Hay que entender que no solo es una persona, sino que son varias, que en varios sectores, y durante el día, ¿cierto?, al detectar a su posible víctima con un reloj de alta gama, ellos proceden a comunicarle a quienes finalmente van a ejecutar el robo. En la terraza pues estaba con un grupo de amigos que me habían invitado a almorzar, estábamos fumando y por eso estábamos en la terraza y yo de ahí tenía que ir a buscar a mi hija al colegio. Entonces cuando estuve ahí en la terraza, ahí fue donde me vieron que hay una sospechosa o sospechoso. Con la información del tipo de reloj, un Rolex, el motorista mantiene siempre a la vista a quien en ese momento es su potencial víctima. En estos registros a los que tuvo acceso Chilevisión Noticias, vemos cómo aparece ahora en escena un auto Kia Morning gris, que es igual al que aparece en el otro ángulo de cuando ejecutan el asalto. Las primeras imágenes que hay desde el ingreso de la víctima en la comuna de Lo Barnechea. Y apenas ingresa, viene siendo seguido por la motocicleta que participa en el tiroteo y el vehículo que está involucrado también, el Kia Morning, con 2 ocupantes. Se puede apreciar al ocupante de polera negra y al ocupante de polera blanca. Por avenida José Alcalde de la Nueva al Oriente. Luego siguen hasta la calle Manquehue Oriente en dirección al norte, siempre detrás del auto bicolor. A las 4:30 de la tarde se les ve tomar camino los trapenses hacia el norte sin que jamás el auto se les pierda de vista. En este caso se hace el seguimiento al vehículo, pero en ningún momento la víctima se baja del vehículo. Por eso que estos delincuentes lo que hacen es ir a intimidarlo con el vehículo incluso en movimiento. Ángulo contrario. Claro, ángulo cuando ya pasan, tratamos de ver, se puede ver que la motocicleta no tiene patente y claramente están preparados para este tipo de ilícito y además, ojo, otro antecedente, lleva un casco. ¿Por qué? Nos vamos a dar cuenta en el video del asalto que el tirador se baja del auto, pero se huye en la moto. Los detalles marcarán además una serie de errores de un grupo criminal que podría incluso operar a nivel internacional. Lo primero es que una cámara logró evidenciar la patente del Kia Morning que trasladaba al pistolero, el mismo que siempre fue de copiloto y que cuando Cristian de la Fuente, su hija y su compañera esperaban casi al llegar al condominio de golf Lomas de la Dehesa, se bajó y luego fue presumiblemente por el Rolex. El plan contemplaba el escape en la moto, con el supuesto botín. Tras el disparo ni siquiera alcanzó a colocarse el casco. Si bien es cierto, la dinámica es la que corresponde a los motoclubs, pero lo hacen con mucha torpeza. Y eso también nos llama la atención. En un primer momento no se alcanza a poner el casco, pero más adelante aparece con imágenes con el casco, ¿ya? Y se dirige este vehículo directamente a la comuna de San Miguel, donde al domicilio de esta persona. Yo creo que la gravedad del hecho y las consecuencias que tuvo, y además del delito que no se logró concretar, es que finalmente ellos decidieron ocultarse. Cámaras de televigilancia, pórticos de la autopista, se chequearon todos los registros existentes, luego de dejar a una menor de edad baleada. El trayecto de este grupo de criminales fue solo uno: llegar a este condominio en San Miguel, donde 1 hora después el Kia Morning hacía ingreso. Luego 5 para las 6 de la tarde la moto negra con un solo ocupante. Aquí es donde, desesperados, ya intentaron una coartada, pues el auto ocupado no es robado, se lo habían pedido una expareja, de quien trasladó al pistolero. A raíz de la identificación de la patente, de inmediato se tomó contacto con ella. Y pudimos observar los videos. En particular las vestimentas del chofer. Era una polera negra con un logo blanco, bastante particular. Ella lo reconoce, ella tuvo una relación sentimental con esta persona. Reconoce esa polera, vimos las redes sociales de este imputado, estaba la misma polera, una polera marca Guess, logo blanco, negro, y además ella señaló que efectivamente la persona que aparecía en el video era su expareja. Bueno, la connotación pública del ilícito por la violencia del mismo y porque había una figura conocida, esta persona quizás
para precaver que fuera perseguido, hizo una denuncia falsa del robo de las placas patentes. Pero sabía que iban a ir por él y así trataría de despistar a la policía. Sin embargo, su vinculación al caso se iba haciendo más evidente luego que se cambiara la polera y una cámara lo captara por los pasillos del edificio, preocupado, llamando por teléfono y con un casco en su mano. Ya el día 20 de marzo, Daniel Chacón Gutiérrez, venezolano de 20 años, tomó un vuelo a Puerto Montt, donde pernoctó en al menos 2 hostales. Sin embargo, la PDI siempre estuvo tras él, mientras investigaba en quiénes eran sus compañeros de delito, ya que se dedicaba, aseguran, al robo de teléfonos bajo la modalidad conocida como el abordazo. Ha sido detenido en conjunto con ellos, había varios ciudadanos venezolanos particularmente, y trabajamos con uno en particular que reunía las características físicas del que dispara, porque la persona que dispara es una persona más alta del promedio, ¿ya? Una persona alta del promedio, de contextura media, y de ese punto de vista, con las fichas que nos obtuvimos de Gendarmería, nos dimos cuenta que uno de los compañeros de delito de esta persona medía 1,85, era sobre el promedio, y tenía una edad aproximada a lo que señalaba la víctima. La víctima señalaba que el tirador tenía entre 30 y 35 años. Colmenares, de 8 años, venezolano. Las sospechas habían que corroborarlas, pues supuestamente no estaba en nuestro país desde diciembre del año pasado. Según nosotros, no estaba en Chile. ¿Ya? Era una persona que había sido expulsada el año pasado por un delito de la misma naturaleza. En este caso habían robado celulares, sí, a los ocupantes de un vehículo utilizando armas de fuego. ¿Ya? Ellos no robaban los vehículos, ellos robaban o relojes o celulares. Y en ese caso había sido condenado a 5 años efectivos y se le dio el beneficio de la expulsión del país. Pero su propio círculo lo delataría, señalando que tras la expulsión tardó solo 3 semanas en su reingreso por un paso no habilitado. Su objetivo habría sido solo uno: ingresa al país y lógicamente que vuelve a unirse con la banda que había quedado acá en Santiago para seguir cometiendo los diversos delitos. Pero lo que parecía una sospecha no solo se confirmó con un testimonio, sino con esta comparación: poleras, zapatillas de esta fotografía de su Facebook con las que llevaba el único tirador. ¡Policía! Allanamientos en Puerto Montt para atrapar a Daniel Gutiérrez. En Estación Central, Aarón Castro nuevamente en manos de la policía. Ambos fueron formalizados por robo con violencia y se encuentran en prisión preventiva. Cuando uno escucha al abogado defensor apelando a los derechos humanos para que esta blanca paloma esté en su casa en vez de estar en la cárcel, porque la cárcel no es un lugar apto para él, uno de verdad se da cuenta que el mundo está al revés. Entonces espero que después no salga, espero que después no se le dé una salida dominical, espero que después, porque se va a escapar. Esta persona de la polera blanca, al ser reincidente y de ser un delito de robo con violencia, porque una persona resulta con lesiones de carácter grave. En ese caso el delito parte en 10 años y un día, pero como es reincidente debería tener una pena, esperamos, superior a los 15 años y un día, a lo que se le debería sumar los 5 años de la condena anterior por la cual fue expulsado. Este sujeto no tiene antecedentes, pero el delito o la pena parte en 10 años y un día, lo que implicaría que sería sí o sí pena efectiva, dado que la víctima lamentablemente resultó con lesiones de carácter grave. Los que faltan por encontrar aún es quien pudo marcar a Cristian de la Fuente en el restaurante y el conductor de la moto, donde ya se pudo determinar tipo, modelo y una inscripción, ya que aún no es encontrada. La policía y el Ministerio Público descartan que el grupo sea contrabandista de relojes y que estén vinculados al caso Paribet. No existe ningún antecedente del cual nosotros hemos logrado recabar hoy, bajo esta investigación y bajo otra que tenemos en curso, que haya cierta vinculación entre ambos. Son investigaciones que son totalmente paralelas, que no tienen ninguna relación, se hicieron los análisis respectivos. Hemos puesto a disposición de los tribunales 21 personas dedicadas a este ilícito que han sido detenidos en la zona oriente, pero esas 21 personas, este sistema o esta forma de comisión de ilícito ha sido replicado por el resto o como parte de sus compañeros, amigos, conciudadanos, que ha implicado que se rearme este tipo de ilícito.
después tuve que ir a reconstruir todo el sitio del suceso, hicimos todo el trayecto nuevamente, después fuimos al lugar, se hizo peritajes de balística, hubo una serie de cosas que se hicieron que de verdad es un trabajo excepcional, que los jueces tengan la mano dura de mandarlos a la cárcel y que los sequen en la cárcel, porque no pueden estar en la calle, y tampoco podemos devolverlos a sus países porque ya vemos que eso no funciona, porque vuelven a ingresar. La rehabilitación de Laura ha tenido que ser paso a paso, con su pierna derecha más complicada que la izquierda. Un proceso lento que ha seguido con una energía y fuerza de la cual se enorgullecen cada día. Su lucha es por volver a caminar tras una marca, una familia completa de por vida. Bueno, si quieren volver a ver, compartir o comentar este reportaje exclusivo, ya está en nuestro sitio web, chhnoticias.cl. Vamos a revisar ahora otras informaciones. Las inyecciones por motivos estéticos son cada vez más habituales, pero muchas veces los productos no son certificados oficialmente por la institución que tiene que hacerlo, que es el Instituto de Salud Pública, el ISP. Bueno, justamente ese era el caso de una comercializadora en Providencia que vendía una réplica de la famosa toxina botulínica, el Botox. Estirar las arrugas, eliminar papada o aumentar los labios pueden ser el sueño de muchos, pero cuidado con qué inyecciones utilizar. Como siempre, lo barato puede costar caro. En Chilevisión Noticias conocimos el caso de Daniela, que el año pasado compró por internet ácido hialurónico, pero el producto no estaba certificado y le produjo un choque anafiláctico. Mi cara se empezó a inflamar mucho, a tal nivel de no poder abrir los ojos. Y yo pensé que era un proceso inflamatorio normal y mi cara desfigurada. Totalmente desfigurada. Situaciones como la de Daniela se siguen repitiendo, pero con la famosa toxina botulínica. Existen inyecciones no certificadas por el Instituto de Salud Pública y que son comercializadas por internet o de manera física, como era el caso de una comercializadora llamada Medifar S.p.A. en Providencia, y que además vendía ácido hialurónico y quemadores de grasa. En una operación liderada por la PDI y el ISP, los productos fueron incautados y el dueño detenido. A través de viales, él mismo lo dosificaba en aquel inmueble y los vendía sin contar con ningún tipo de higiene ni protocolo sanitario adecuado para la venta de los mismos. Esta distribuidora importaba los productos desde China, haciéndolos pasar como suplementos médicos. En varias ocasiones lograron esquivar los controles de la fiscalización del Servicio Nacional de Aduanas. El año 2021 tuvimos una cantidad de 7.370.000 unidades de diferentes tipos de productos, entre ellos medicamentos, juguetes, cosméticos y dispositivos de uso médico. Los productos distribuidos eran de la marca Otesali, que además de no estar certificados por el Instituto de Salud Pública, se aplican de manera irregular. Muchas de estas sustancias las están administrando personas que ni siquiera son funcionarios de la salud y que no tienen la capacitación ni la autorización para realizarlo. Que en muchos de estos lugares están aplicando estos medicamentos en lugares que no tienen la autorización sanitaria. El llamado a la población es a no utilizar productos que no cuenten con el registro sanitario, ya que esto asegura la calidad, seguridad y eficacia de estos productos que van a ser administrados en las personas. Las autoridades llaman a denunciar este tipo de mercado ilícito y acudir solo a centros especializados, ya que la aplicación de sustancias no certificadas podrían terminar hasta en la muerte. Entonces lo barato cuesta caro y con la salud no se juega. Yo nunca pensé que podía ser quizás algo industrial tan peligroso, que podía morir. Hoy en la segunda parte de nuestro reportaje enviado especial Ucrania, les mostraremos cómo los civiles ucranianos se armaron y se organizaron para responder a la invasión rusa. La guerra que cambió al mundo es la segunda parte de este enviado especial preparado por Daniel Matamala en su viaje a Ucrania. Los reportes de inteligencia anticipaban la inminente caída de Kiev, pero eso no ocurre.
Para sorpresa del mundo, la capital ucraniana resiste. Un enorme convoy con tanques rusos se empantana al norte de la ciudad. La guerra relámpago que había planificado Putin fracasa. Comienza el sitio de las principales ciudades del norte, el centro y el sur. Él cometió un error basado en la información que le dieron. Putin lleva 22 años en el poder. Hay muy pocas personas que pueden acercarse a él y probablemente le entregan información de mala calidad, que reafirma lo que él quiere ver. Es un poder vertical en que Putin está en la cúspide y todos los demás tienen miedo de entregarle malas noticias. Por eso le reportan de la manera en que Putin quiere ser informado. El presidente Zelensky, un ex comediante convertido en político, es el inesperado líder de la resistencia, grabando videos en los que asegura que se mantiene en la capital. Me quedo en Kiev, en mi oficina, no me escondo y no le tengo miedo a nadie. Mientras somos testigos de cómo la población civil se involucra en el esfuerzo bélico. En un parque de Uzhgorod fabrican bombas Molotov para enviar al frente y para defender su ciudad. Este parque aquí en Ucrania, como ustedes ven, es un parque de diversiones. Habitualmente ese es su uso, habitualmente está lleno de niños. Hoy hay niños también, pero en una actividad muy diferente. Niños que también están ayudando a la confección artesanal de bombas Molotov. Esta es la parte donde se usa el aceite que luego se va a poner en las bombas. ¿Qué están haciendo aquí ahora? Estamos preparando bombas bandera, conocidas antiguamente como bombas Molotov. Los rebautizan como cócteles Bandera, en homenaje a Stepan Bandera, un controvertido líder de la Segunda Guerra Mundial, a quien los rusos consideran un colaboracionista nazi, pero muchos ucranianos celebran como un héroe nacional. ¿Cuánta gente está trabajando aquí? Trabajan 200 personas todos los días. And how many cocktails have you prepared? Preparamos 10.000 bombas Molotov todos los días. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros debemos ayudar a nuestro ejército. Nosotros queremos vivir en un país libre. Queremos eliminar a todos los tanques que vengan a nuestra ciudad. Y aquí hay otra parte donde se van cortando estos trozos de tela. Vean ustedes cómo están trabajando entonces para cortar estos trozos de tela que sirven como la mecha luego del cóctel Molotov. ¿Cree que va a ser útil para defenderse de los rusos? No es mucho, no es como hacer cohetes, pero es para que las personas tengan algo que hacer y se sientan útiles. Allá está la mayor parte del combustible que se envía por separado para que en el transporte no exploten estos cócteles Molotov. Esta es la parte donde se van embarcando entonces estos envases con combustible y se trasladan por separado entonces de las botellas ya preparadas. Mientras en un centro cultural en Lviv, otro grupo de civiles se reúne para fabricar redes de camuflaje y proteger a sus tropas. Estamos preparando la materia prima para hacer las redes de camuflaje. ¿Redes de camuflaje que se van a enviar luego a los soldados nuestros para proteger? ¿Por qué usted hoy decide estar como voluntario aquí trabajando? Porque estamos en la guerra. Debemos proteger nuestra patria. Patria o muerte. Venceremos. Come here every day to work in this? Yes. Sí, venimos todos los días. Todos somos voluntarios. Porque no solo podemos quedarnos a salvo en nuestras casas. Nosotros queremos ayudar, queremos hacer algo. Y esta es la parte final, donde se toman entonces estos trozos de tela y se van convirtiendo en redes de camuflaje que se van a llevar luego al frente. Creo que debemos hacer todo lo que podamos y usar todo nuestro potencial para ayudar al máximo a nuestro ejército. No pasarán.
La tensión entre pro-europeos y pro-rusos en Ucrania estalló en 2014. La llamada revolución del Euromaidán derrocó al gobierno pro-ruso de Víktor Yanukovych y lo reemplazó por un gobierno pro-europeo. Las zonas prorrusas del sudeste se levantaron. La estratégica península de Crimea, que Rusia considera parte de sus territorios históricos, fue anexada por Moscú. Mientras las tropas rusas entraron al Donbass con la excusa de proteger a la población rusa de la zona, estableciendo las autodenominadas repúblicas populares de Donetsk y Luhansk. La comunidad internacional sigue reconociendo a esas zonas como parte de Ucrania. Si en 2014 solo hubo declaraciones y débiles sanciones, en 2022, en cambio, Occidente se moviliza contra Rusia, acordando sanciones inéditas contra una potencia como Moscú. Sus bancos, aerolíneas e instituciones son sacadas del mercado global. Rusia es expulsada del Mundial del Fútbol y de instancias económicas, culturales y diplomáticas. También comienza el flujo de armamento desde la OTAN. Misiles, asesores y municiones ayudan a Ucrania desde su frontera occidental. El miércoles 2 de marzo, la Asamblea General de la ONU condena a Rusia, que apenas recibe los apoyos de Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea. Una de las mayores potencias nucleares del planeta se convierte en un estado paria. La economía rusa está mortalmente herida. Aún no se siente, porque las sanciones no actúan de inmediato. Pero no hay manera de que la economía rusa pueda sobrevivir si las sanciones no se suavizan. Los civiles se arman. En Lviv, frente a las armerías, se forman largas filas de personas que buscan rifles, fusiles y municiones. Compré un arma de fuego para defensa personal. Espero que no tenga que usarla. Pero si quieres la paz, tienes que estar listo para la guerra. Quiero comprar un arma porque el enemigo está atacando a nuestro país y tenemos que defender nuestra patria y nuestra familia. ¿Tiene entrenamiento en el uso de armas? Cuando era estudiante tuve algo de entrenamiento en el uso de armas, pero de manera deportiva. Este cine se convierte en un centro de entrenamiento. Aquí civiles aprenden a armar y desarmar rifles Kalashnikov. Nos están enseñando tácticas de guerra, cómo utilizar las medicinas, cómo usar las armas, cómo disparar. Somos ciudadanos comunes que no sabemos cómo utilizar estas cosas, pero estamos aprendiendo. Primero debemos aprender a usar las armas para estar listos para pelear. Creo que todos pensamos, dame un arma acá y disparo, pero no es fácil disparar porque no sabes cómo funcionan estas cosas. Esto no es como los videojuegos donde uno le dispara a la gente solo para divertirse. No, esto es una situación crítica y ellos nos enseñan qué hacer en la guerra, cómo debemos disparar, a cuántos metros, qué arma debemos ocupar, una pistola, una metralleta o una bazooka. Otros improvisan un campo de tiro en las afueras de la ciudad. How are you prepared to defend the city? What do you have? Juntamos a los chicos, los llevamos al polígono de tiro y los entrenamos para combatir en la guerra. Las milicias se multiplican por todo el país, civiles que toman las armas y se organizan con jerarquías militares. Definitivamente lucharemos. No les daremos ninguna posibilidad de venir a nuestra ciudad. No. Los rusos no son poderosos. Los ucranianos somos la nación más poderosa del mundo. Putin es un asesino. Es un nuevo Hitler en Europa y por eso debemos hacernos más fuertes para defender no solo a nuestra ciudad, sino que a toda Europa y el mundo. Es una de las preocupaciones para el futuro de Ucrania, esta proliferación de milicias armadas en todo el país. Podríamos tener insurgencia en el lado ucraniano, porque algunos grupos ucranianos seguirían luchando. No tendríamos guerra, pero tampoco paz, y eso haría las cosas muy difíciles para Ucrania en el largo plazo, porque la reconstrucción sería muy difícil.
algo que ya ocurre en el Donbass, donde la violencia no ha parado desde 2014 entre fuerzas prorrusas y pro-ucranianas. La más controvertida de estas milicias es el batallón Azov, un grupo de ideología de ultraderecha con tendencias xenófobas y homofóbicas y símbolos calificados como neonazis. Tras luchar contra los rusos en 2014, el batallón fue reconocido formalmente por el gobierno ucraniano, lo que ha alimentado la propaganda rusa que asegura estar luchando contra los nazis de Ucrania. Sí, hay milicias de extrema derecha en Ucrania. El batallón Azov es el más famoso. Tiene un estatus ambiguo porque está integrado en el ejército ucraniano y la Guardia Nacional. Pero también hay movimientos de extrema derecha en otros países europeos y también en Rusia. Tanto Rusia como Ucrania tienen una cultura paramilitar de milicias muy fuerte. El estancamiento del avance ruso lleva a Putin a doblar la apuesta con ataques cada vez más brutales contra la población civil. El ataque se redobla contra Kharkiv, la ciudad más grande del este. El 8 de marzo, en Irpin, al oeste de Kiev, un grupo de civiles es atacado mientras intenta evacuar. Ante las cámaras de la prensa mundial, una mujer y sus 2 hijos son asesinados. Al día siguiente, la maternidad de Mariupol es destruida y el presidente Zelensky acusa un genocidio de las fuerzas rusas. El 16 de marzo, el presidente Biden da un paso más, califica a Putin como un criminal de guerra. Creo que él es un criminal de guerra. Ahora se habla mucho de imputar a Putin como criminal de guerra. Todo esto estaría muy bien si no fuera por el pequeño inconveniente de que la justicia internacional, si solo se aplica a los adversarios de Estados Unidos, se convierte en una farsa, ¿no? O sea, la lista de los grandes criminales es muy larga, ¿no? Y entre ellos ocupan lugares destacados los presidentes de Estados Unidos, prácticamente todos, desde el primero al último, los secretarios generales de la OTAN y desde luego el señor Putin, ¿no? Nosotros nos movemos hacia el centro del país. En Vinnytsia, las sirenas antiaéreas suenan sin descanso día y noche mientras la ciudad espera nuevos ataques. Están sonando nuevamente las sirenas antiaéreas acá en Vinnytsia. Como ustedes ven, ya es una escena habitual que no altera mayormente la vida cotidiana de las personas. Algunas personas se cobijan bajo algunos techos. El sonido de la alarma en general es 3 sonidos largos, significa que hay un peligro más cercano. El hecho de que estén sonando las alarmas antiaéreas significa que hay aviones o proyectiles rusos que están en el espacio aéreo. No necesariamente significa un ataque inminente contra la ciudad. La verdad es que las sirenas suenan muy frecuentemente en este lugar. Ahora está acabando ese sonido. Es muy frecuente el sonido tanto de día como de noche aquí en Vinnytsia, esta ciudad ubicada al sur de la capital Kiev. En Zhytomyr los ataques son cotidianos. A solo 50 kilómetros del frente es la última ciudad libre al oeste de Kiev. Su alcalde nos recibe en su oficina, desde donde intenta monitorear los daños causados por los misiles, el último contra los sistemas de calefacción y energía. Estas bolsas con arena son para que no entren las esquirlas de las bombas ni los fragmentos de vidrios al interior de la oficina. Cuando nos muestra fragmentos de las bombas que están cayendo sobre su ciudad, las sirenas comienzan a sonar de nuevo. Están sonando las sirenas antiaéreas lamentablemente en este momento. Mañana, en el tercer y último capítulo de Enviado Especial, mostraremos los estragos de la guerra sobre las ciudades bombardeadas, los inciertos esfuerzos por alcanzar la paz y los enormes efectos de esta guerra sobre la política y la economía de todo el planeta, Chile incluido. Y si ustedes quieren ver información como ese reportaje o las noticias en su teléfono, pueden hacerlo gratis. Aquí está la aplicación de Pluto TV. No tienen que poner ni la tarjeta de crédito, ni su nombre, ni ningún dato. Descargan la aplicación y ahí está. Un montón de canales, entre ellos Chilevisión Noticias, ahí en Pluto TV. Gratis y lo pueden llevar para todas partes en el teléfono. Mira, aquí lo estoy viendo. En el 208 tenemos. Exactamente. En Chilevisión Noticias. Terminamos la noticia, pero quédense en Chilevisión. Ya viene un imperdible capítulo de Doctor Milagro. Hasta mañana, buenas noches. Buenas noches.
MG, Scotia, Claro, Compromiso Minero, AFP Capital y Líder presentaron